reconocimiento de sus jefes. Usted no necesita aún ni siquiera el reconocimiento de su familia. Cuando usted ama a Dios, cuando usted está seguro en Dios, usted sabe quién es en el Señor. Amén. Y esa seguridad es la que nos va a estar haciendo ¿qué? Sabiendo que estamos bien con Dios, sabiendo que tenemos esa cercanía a Dios, siempre hay un agradecimiento, siempre hay una felicidad, una alegría de saber quién yo soy en Cristo. Por eso es que dicen por ahí de qué me vale que todo el mundo me vea a mí como la gran eminencia, si para Dios yo no sirvo, si para Dios yo no estoy dando la medida de lo que Él busca. Pero por otro lado, aunque el mundo me rechace, aunque el mundo me menosprecie, aunque el mundo no me tome en cuenta, cuando yo sé que estoy haciendo las cosas bien para el Señor, estoy hecho. No tengo que estar preocupándome por eso, ¿verdad? Me recuerdo el día martes, estaba Jimmy acá con mi esposa, estaba Wilmar también, y estábamos orando un momento, y me llamó mucho la atención parte de la oración de Jimmy, ¿verdad? Jimmy decía, casi un poquito así como quebrantado su voz, decía: Señor, que puedan verme en esta iglesia como un hermano, como alguien más del cuerpo de Cristo, como alguien que está acá para apoyar, que no me vean únicamente como el puertorriqueño, sino que me vean como hijo de Dios, como alguien que es parte de la familia, no alguien que viene con una marca que nos separa. Venimos a ser, dice la palabra de Dios, hijos, amén. Cuando hemos sido aceptos delante de Dios, ya ahora venimos a ser hermanos todos. Amén. Pero si usted se da cuenta, hay una necesidad grande de interceder en el ministerio. Hay una necesidad grande de levantarse en oración por aquellas personas que están permitiendo que su mente y su corazón estén siendo contaminados. Y últimamente, en las últimas 2 semanas, yo he notado rostros alados. He notado actitudes, he notado situaciones de decir: me aparto porque como no me quieren tomar en cuenta. Yo le digo eso realmente no viene del Señor. Y tenemos que empezar a analizar y decir: mis acciones, mis palabras, mis actitudes, cuando yo la comparo con la Biblia, ¿realmente estoy actuando como el Señor espera de mí o estoy siendo influenciado por algo externo? Amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, hablándole a la iglesia en Éfeso, les exhortaba y les hablaba de exhortaciones prácticas. ¿Qué es algo práctico? Algo que ponemos prácticamente, como dice la palabra, en práctica, ¿verdad? Algo que no es tan complicado, algo práctico, sencillo, pero que podemos establecer que va a venir a traer la unidad. Pablo hablaba en este capítulo 4 acerca de la unidad en la iglesia. Le pregunto, ¿cuántos todavía no estamos claros en esto? ¿Cuántos no entendemos todavía que la palabra de Dios constantemente nos dice que nosotros somos diferentes funciones, pero al unificar todos los miembros, ¿qué sucede? Empezamos a mover lo que es el cuerpo. Amén. Ese cuerpo se vuelve la iglesia, gobernado por la cabeza que es Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces tenemos que tener claro, yo digo algo, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle: Señor, tráenos revelación, que podamos entender que, como dice la misma palabra de Dios, no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos boca. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. Y dice, ningún órgano, ninguna parte del cuerpo le puede decir al otro: no te necesito. Cada uno de nosotros tenemos funciones específicas, ¿verdad? Porque imagínense, en la cabeza del maestro creador se le ocurriría hacer algo que no va a servir en el cuerpo. A veces nos preguntamos y decimos: ¿para qué sirve el dedo chiquito del pie? ¿Verdad? Además, para que se nos hagan uñeros. ¿Con qué razón el Señor lo hizo? Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que aún cada cabello de nuestra cabeza está contado. El Señor sabe por qué lo hizo. Todo tiene un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Y la unidad de la iglesia viene a ser eso: el conjunto de miembros trabajando en un mismo sentir para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, avance. ¿Cuál es el problema más grande que vemos over and over and over? Siempre, siempre y siempre. La desunidad, ¿verdad? La falta de unidad. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro corazón, como decía al principio, está siendo afectado. Y cuando un corazón está siendo afectado, se da cuenta, ahí es donde están las faltas de perdón, ahí es donde están las faltas de identidad. Yo me siento rechazado, yo no puedo perdonar a esta persona. Entonces decía el apóstol: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
¿Cuántos tenemos problemas en el corazón todavía? ¿Cuántos tenemos a alguien que tal vez hasta el día de hoy, en pleno 28 de marzo del 2014, todavía sentimos algo por alguien fuerte, que sabemos que no viene de Dios? Que sabemos que si Dios nos preguntara o nos comparara, diríamos, sí Señor, yo sé que no está bien, pero que aún así todavía no logramos sanar esas heridas. ¿Cuántos todavía venimos arrastrando rechazo del pasado? ¿Cuántos todavía nos sentimos ofendidos por algo que alguien dijo en un momento o nos hizo? Y que eso no nos deja avanzar. Es como decía yo el otro día, es como cuando queremos caminar, pero como aquellos prisioneros de antes del tiempo que les ponían una gran cadena con una gran pelota de hierro. Y por más que ellos querían avanzar, no podían, porque el peso era tan grande que aunque quisieran llevarla cargada, llegaba un momento que ya no podían y era fácil de encontrarlos. Eso es lo mismo que el enemigo viene haciendo a nuestras vidas. Viene y nos ata con tantas cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aquí en el verso 1, va a ver cómo empieza diciendo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Se recuerda que esa palabra la veíamos en otro pasaje anteriormente? Hablando de ser digno. Dice, le ruego, yo, dice, preso en el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo mismo que habla siempre a lo largo de todo su ministerio, que ya no vive él, ahora él está preso, ahora él es un prisionero, es un esclavo del Señor. Pero ¿sabe qué? Lo hacía con gran alegría, lo hacía con gran júbilo, amén. Porque sabía que poder vivir, ¿se recuerda cuando hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento? Hablaba en el año del jubileo, ¿qué sucedía? Se perdonaban las deudas, ¿verdad? Las deudas financieras, aquellas personas que habían prestado sus terrenos, sus propiedades, se les tenían que devolver. Pero también aquellos que tenían esclavos en el año séptimo, en el año del jubileo, tenían que ser liberados. Amén. Pero ¿qué sucedía? Muchos de los esclavos vivían tan bien, eran tan bien tratados que no se querían ir. Por lo tanto, se les ponía un sello en la oreja. ¿Para qué? Para que significara que ya habían cumplido su tiempo de esclavitud y que ahora vivían como siervos, ya no como esclavos, sino como siervos en la casa de su Señor. Qué bonito cuando nosotros decimos, Señor, yo no quiero ir de tu casa. Yo no me quiero ir de tu casa. ¿A dónde iremos? Dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor, si nos vamos de tu presencia? Jesús Adrián Romero, en una de las canciones que escribió ya hace muchos años, él dice, si yo decidiera negar mi fe, no tengo a dónde ir, ¿verdad? Si yo decidiera hoy darle la espalda al Señor y decir, me olvido de todo y empiezo a vivir la vida como la vivía antes o como nunca la viví, quiero vivir mi vida, yo le pregunto, ¿a dónde iríamos? No hay lugar, ¿verdad? El apóstol dice, les ruego. Si usted se da cuenta, él utiliza mucho los ruegos hablándole al pueblo, exhortaba, enseñaba, pero ahora les dice como con todo el corazón, yo les ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le pregunto acá, ¿hay alguien acá que todavía cree que no fue llamado? ¿Hay alguien acá que cree que los únicos llamados son los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros? ¿Cuántos aquí son llamados? Yo soy llamado, amén. ¿Cuántos no son llamados? Ni llamados ni llamados. Vamos a ver, ¿cuántos son llamados? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si no, espere su llamado. Ya le va a llegar. Dice el apóstol Pablo, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Cómo dice que tenemos que hacer? Con toda humildad y mansedumbre debemos aprender a soportarnos. ¿Por qué utiliza la palabra soportar? Porque algunos somos difíciles de tratar, ¿verdad que sí? No todos son como el pastor Luis Varías de Cedita. Será la otra forma de hacer. Yo sé.
Es difícil tratar con personas así como a mí, pero créame, yo trato, también trato. Es una lucha. Y así como creo que usted se esfuerza, así trato yo de esforzarme. ¿Sabe por qué? Porque muchos utilizamos y decir, ese es mi carácter, así soy, ¿verdad? Yo no cambio, ¿qué puedo hacer? Pero cuando yo me comparo con la palabra de Dios y yo digo, wow, estoy fuera,